Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar del angioedema. El angioedema es la hinchazón localizada y autolimitada de la piel y de los tejidos mucosos. Y esta se va a dar debido a que hay una alteración de la integridad de los capilares o vénulas que se encuentran en la piel, generando pues que estos sean más permeables y se escape líquido de los mismos acumulándose en el intersticio o en el espacio que está por fuera de los capilares o vénulas. El angioedema lo podemos visualizar en tres situaciones distintas. La primera de ellas es que ésta aparezca de forma aislada. La segunda, que aparezca asociada a una urticaria. Y tercero, pues que aparezca asociado como un componente de una anafilaxia. Y la anafilaxia es una reacción alérgica severa, inmediata, que puede provocar la muerte del paciente. Y esta afectación puede afectar tanto a adultos como a los niños. Y es muy importante porque se ha visualizado que es la segunda causa de atención en los hospitales por alergias después del asma. La exposición de la vasculatura a mediadores inflamatorios harán pues que los vasos sanguíneos pues se dilate y aumente su permeabilidad. De esta forma el líquido se extravasará y va a ir acumulándose en los tejidos. Esta afectación va a comprometer a los capilares y vénulas. Y dependiendo del lugar donde se dé esto, se va a evidenciar este angioedema, ya sea pues en el rostro, en la laringe o en la pared intestinal incluso. El angioedema va a estar relacionado a tres causas. Una de ellas será pues la relación que tenga esta con los mastocitos, los cuales pues al liberarse en el torrente sanguíneo van a provocar que aumente la permeabilidad vascular. Este tipo de angioedema generado por estos mastocitos va a asociarse mucho a urticaria y a prurito en la mayoría de los casos. La otra causa sería el angioedema generado por las bradicininas. Estas sustancias también van a generar el aumento de la permeabilidad de la vasculatura, pero a diferencia de la mediada por mastocitos, esta no va a producir urticaria o prurito. Y el tercer factor es de etiología desconocida, cuando no se llega a saber cuál sería en sí la causa que está provocando la presencia de angioedema. El angioedema mediado por los mastocitos es aquel pues que se va a caracterizar por afectar muy similar a la urticaria, lo que sería pues el tejido subcutáneo, la parte más profunda de la dermis, generando pues síntomas muy frecuentes a nivel del rostro y de los labios. Estos mastocitos van a liberar a la sangre la presencia de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, los cuales pues harán efecto a nivel de las vénulas que se encuentran en la dermis, y de esta forma se va a acumular el líquido y aumentando la hinchazón de la zona donde se da este efecto. El angioedema agudo mediado por estas células, los mastocitos, se tiene que tratar con antihistamínicos y con epinefrina. Este tipo de angioedema está relacionado a las reacciones alérgicas, las cuales pueden estar desencadenadas por la ingesta de algunos alimentos, medicamentos, contactos con el látex, por picadura de insectos y otras causas más que podría detallarles más adelante. Otra forma también es sobre la liberación directa de los mastocitos, y esto se puede dar por el uso o ingesta de medicamentos opioides o algunas sustancias de contraste. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco, también podría desencadenar la presencia de angioedema. En aquellas personas que sufren de urticaria crónica, en ellas se podría presentar la presencia de angioedema e incluso hasta un 50% de ellas. El angioedema mediado por la bradicinina, a diferencia del angioedema que mencioné anteriormente, este no va a causar la presencia de prurito o la presencia de urticaria. Este tipo de angioedema va a generar con mayor frecuencia lo que sería afectación de la mucosa gastrointestinal, produciendo edema de la pared intestinal, y este paciente va a presentar como síntoma la presencia de dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. El diagnóstico del angioedema se hace de dos formas. Una de ellas es pues al conversar con el paciente y nos cuenta pues sus síntomas, y el segundo es a través del examen físico, a través de la visualización de la hinchazón, ya sea pues en la piel o en las mucosas. Por ende sabemos que esta hinchazón va a ser una hinchazón localizada que se va a encontrar debajo de la piel o debajo de las mucosas, que característicamente van a afectar ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo la cara, los labios, también a nivel de la garganta, la laringe, las extremidades, los genitales e incluso la pared intestinal. Este angioedema va a aparecer en cuestión de minutos o horas y demora también en desaparecer horas o días.
Generalmente cuando se pide análisis de sangre se va a evidenciar que no va a haber alteración del mismo, y si es que hubiese, generalmente se relaciona pues a un cuadro alérgico o alguna alteración del complemento. Hablar de diagnóstico diferencial es pues separar el angiodema de otras enfermedades parecidas a ella. Por ejemplo, la dermatitis de contacto, la cual cuando se da en el rostro es muy similar a lo que sería un angiodema. La celulitis y la erisipela son pues infecciones que van a afectar varias capas de la dermis, dando pues en la zona afectada aumento de calor, enrojecimiento y aumento de volumen, que también podría parecerse a un angiodema. El linfedema facial, el cual pues se va a dar mayormente en personas que sufren de rosácea, la cual pues se caracteriza por enrojecimiento y calor, y en algunas situaciones también puede haber hinchazón cuando se relaciona pues a una reacción alérgica, muy parecido a un angiodema. El edema del párpado, también denominado blefarocalacia, se va a caracterizar también por la presencia de un enrojecimiento que se va a dar a nivel del párpado aumentado de volumen, lo cual pues también es muy similar a la presencia de un angiodema. Algunas infecciones parasitarias como la triquinosis y la tripanosomiasis podría pues generar aumento de volumen en ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo a nivel de los párpados, dando pues una similitud muy parecida a un angiodema. El hipotiroidismo también podría causar hinchazón del rostro y de los labios, pues dando un parecido al angiodema. Como sabemos, el angiodema también puede afectar la garganta y la laringe, y hay algunas enfermedades que podrían semejarse a un angiodema a nivel de la garganta, como por ejemplo las siguientes: una amigdalitis, un absceso periamigdalino o un cuerpo extraño en la faringe. Hay otras afectaciones que también, como el angiodema, podrían afectar la pared intestinal, dando pues una similitud a un angiodema en el mismo, como por ejemplo la presencia de un infarto mesentérico, una vasculitis, una hemorragia intramural, una enfermedad intestinal inflamatoria y por último también una leitis aguda. Con respecto al tratamiento del angiodema, es muy importante definir la agudeza del mismo, es decir, cómo se va agravando el síntoma o el signo con el paso del tiempo, la gravedad del mismo y también los probables mecanismos que hicieron que ésta aparezca. Cuando el angiodema afecta lo que es la lengua, el paladar blando, la laringe, debería ser atendido inmediatamente para descartar que cause obstrucción del pasaje aéreo, para lo cual incluso se tendría que evaluar al paciente, realizarle una intubación endotraqueal para que de esta manera pues pueda respirar a través de un ventilador mecánico. Por tal motivo, cuando se sospeche que el angiodema esté afectando esa zona de la garganta, es muy importante una monitorización muy estricta para prevenir que este paciente pues entre un cuadro de insuficiencia respiratoria por obstrucción de las vías aéreas y una asfixia. Cuando el angiodema está acompañado de una anafilaxia, pues el paciente deberá recibir tratamiento con epinefrina intramuscular de forma inmediata, el uso de líquidos intravenosos y el uso de oxígeno para el tratamiento del mismo. Obviamente que todo lo que le estoy mencionando con respecto al tratamiento de un angiodema se debería hacer en un ambiente hospitalario, sobre todo si está afectando la parte de la laringe, la garganta, como ya les mencioné, por el riesgo de asfixia. El angiodema alérgico agudo es aquel pues que digamos es el más leve en comparación a los dos anteriores que le he mencionado. En este caso vamos a hacer el uso de glucocorticoides y antihistamínicos de forma intravenosa, sospechando de que el mismo se deba a una alergia, es decir, mediado por los mastocitos con respecto a la fisiopatología de esta aparición. En el caso que el angiodema se deba a una reacción alérgica, deberíamos utilizar antihistamínicos como por ejemplo la cetiricina, hasta 20 miligramos por día incluso, y el uso de algunos glucocorticoides como la metilprednisolona y la prednisona. Por lo tanto, si ustedes sospechan de la aparición de un angiodema al ver una hinchazón súbita a nivel del rostro, y peor aún si el paciente refiere pues dificultad para respirar, este deberá ser referido inmediatamente hacia el hospital más cercano para recibir atención inmediata.
Espero que esta información les sirva de mucho, debido a que muchas personas están preocupados por el cuadro de las urticarias, pero como ya les mencioné, en algunas situaciones estas urticarias no pueden ser solamente limitadas a la piel, sino que podrían agravarse, presentando como entre estas agravaciones la presencia de angioedema o la presencia también de anafilaxia. En estos cuadros, pues sí o sí el paciente tiene que dirigirse inmediatamente al hospital para recibir atención inmediata. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les sirvió y saben que puede salvar la vida a muchas personas, les comparto para que ustedes lo puedan también compartir con otras personas y así ayudarlas y prevenir desenlaces que nadie espera. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.